No. ¿Alcanzamos a cenar o qué? Creo que sí está ahí. Conferencia Sol, dice que está ahí. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Estaban preguntando. Buenas noches, profesor. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Espero, pues, esta jornada así como tan larga, tratar de amenizarla, porque pues yo sé que han estado de manera continua ahora en estas clases, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues, vamos a tratar de amenizar lo que más podamos, pues, sabiendo que tenemos un espacio corto para desarrollar lo que tenemos programado, ¿vale? Entonces, pues, mientras se van conectando, porque yo creo que, ¿cuántos hay? Son como 40 y hágale, ¿no? Sí, habemos 20 por ahora, 21 conectados. Nos vemos una esperita de 5 minuticos mientras estiran. Yo veo por ahí que Uy, ustedes sí. ya están Un estirando la masajito aquí en la cabeza. nuquita ya porque... Bueno, ¿cómo les fue hoy con la profe Edith? Bien, muy bien. Ah, bueno. Muy chévere. Creo que fue como una base para todo lo que empezamos con la clase y todo. Precisamente Entonces, ella es como la base se les da como la estructura en cuanto a la guía para todas las demás un unidades. polo a tierra. Profesor Jason Vaquero, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Fabián Córdoba, ¿cómo está? Excelente, excelente. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, ¿sabe qué costeño? ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, querido profesor. Buenas noches, querido profesor. ¿Si lo tienes en silencio? Sí. Ay, no. Sáquese el juego usted, eso cierto. Mañana voy a dar los Eso ya pasa. Buenas noches. Buenas. Estamos haciendo una esperita mientras los demás compañeros vuelven a conectarse, ¿vale? Seguro que fueron a comprar de toditos o algo así. Sí, están en la cafetería, muy seguramente. Se están tomando su merienda en este momento. En clase uno, entre medio de las clases salía a la cafetería a comprar algo. Y eso que están en la casa, no falta el que tenga la olla en la mano. Bueno, mientras se van conectando, yo iré haciendo como un pequeño llamado lista ahí como para tomar asistencia, ¿vale, chicos? Vale, Dale, profe. profe. Bueno, en ese orden de ideas, Joana Aguirre se encuentra. Joana Aguirre. Listo. Carlos Mario Andrade. Carlos Mario llegaré. Carlos Mario Andrade Guzmán. Geraldine Aranda Velosa. Sí, señor, presente. Brian Alejandro Barón. Presente, profe. Elena Paula Bonilla Sarmiento. Elena Paula Bonilla.
Eider Fabián Campos Rodríguez. Presente. Karen Sofía Castro. Karen Sofía Castro. Jamie Lorena Castro Ramírez. Están llamando lista, Sofi. Jamie Lorena Castro. Oiga, Karen Sofía Castro. Karen Sofía Castro ya apareció. Sí, ya apareció. Bueno, Karen ya, Jamie Lorena Castro no. Aura Lindeji Chala Aguirre. Sí, profe. Jairo Andrés Claros Méndez. Jairo Sí, Andrés profe, Claros. aquí estoy. Fabián Andrés ya. Sí, profe, aquí estoy. Buenas noches. Listo, Jairo. Nini Joana Correa. Nini Joana Correa. Presente. Camilo Ernesto Cotasio. Camilo Ernesto Cotasio. Votación en el grupo. ¿No está? Qué pena, profe. Usted me escuchó. Yo soy Jairo Andrés Claro. ¿Sí me escuchó cuando dije? Jairo Andrés Claro, sí, Jairo. Eso, profe. Bien. Jonathan Andrés Cuellar. Listo, profe, por aquí estoy. Bien. Jorge Hernando Devia. Jorge Hernando Devia. Juli Díaz Osorio. Presente. Muy bien. Andrés Camilo Durán. Andrés Camilo Durán. Presente. Rolando España Lozada. Sí, señor. Listo. César Julio Gómez. César Julio Gómez. José Luis Imbus. José Luis Imbus. Presente. Listo. Luis Fernando Manchola. Presente, profe. Listo. Jesús Manuel Mejía Guzmán. Jesús Manuel Mejía. No hay Mejía en el grupo. Lucelvi Mora Godoy. Yo, profe. Listo. Aquí estoy. Jenson Aladino Muñoz. Aladino Muñoz Perdomo. ¿No está? Tampoco hay Muñoz Perdomo. ¿Cómo? Tampoco hay Muñoz Perdomo en el grupo. Ok, entonces, Carlos Mario Andrade ya. Carlos Mario no, listo. Es Carlos Mario Llegaré. Ah, tengo un Carlos Mario Andrade, bueno, listo. Elena Paula Bonilla. ¿No? Pues sí está. Elena Paola Bonilla, ¿sí está? Ella se conectó al grupo, pero no está ahorita. Bueno, La veo. Profe, buenas noches. buenas noches. Está mucho gusto. ¿Con Soy Evaristo, me acabo de conectar. ¿Con quién? Con Evaristo, profe. Evaristo, permítame un segundo. Jamie Lorena Castro ya está por ahí. No, listo. Ernesto Cotasio, ¿no? Y César Julio Gómez, tampoco. Ni Cotasio ni Gómez son del grupo. Gracias. Diego Evaristo. Emerson Enrique Navarro. Aquí estoy, profesor. Muy bien. Lina Marcela Olaya. Lina Marcela Olaya. ¿No? Diana Juliet Paladines o Paladines. Diana Paladines. Presente, profe. Listo. Mayra Alejandra Parra. Mayra Alejandra Parra. Profe, buenas noches, qué pena. Paola Bonilla. Vale, ok, Paola.
Jennifer Chile Quinto Díaz. Presente. Bien, Evaristo ya. Gilmer Aurelio Ramos. Presente, profesor. Muy bien. Natalie Rivera Jaramillo. Natalie Rivera Jaramillo. Mariana Giselle Rojas Montealegre. Presente, profe. Muy bien. Karen Rojas Moreno. Presente. Gracias. Karen Giselle Rojas Poscue. Sí, señor. Muy bien. Dayana Stephanie Rosas. Presente, profe. Muy bien. Ivonne Maritza Santa María. Aquí estoy, profe. Gracias. Julia Andrea Tavares. Julia Andrea Tavares. ¿Sí está Julie? Profesor, Listo. con Melier, Natalie Rivera. Ah, Que ok. pensé que no me dejaba hablar. Listo, listo. Joan Steven Torres. Que no he estado todo el día. No está listo. Yesenia Tobar Artunduaga. Yo presenté. Gracias. Sofía Vasco Quintero. Sí, señor, sí. Gracias. Carlos Mario Yagari, listo. Y me dicen que Natalie ya y Yesenia, ¿no? Rolando de España. Rolando, no voy a Rolando por acá. A ver. Rolando es nuestro representante, profe. Vale, Tiene que gracias. aparecer. Jason Córdoba, presente. Gracias. Que no creo que me haya llamado, o no No, sé no, si se no, me no, no, no me aparece todavía en el listado. Estoy aquí anotando, tranquilo. ¿Me parece Karen Rojas, profe? No, no me aparece tampoco. Pero Ah, acá Karen estoy. Rojas, sí, no, Karen Rojas sí, ya la llamé. Karen Rojas. Listo, ya, ok. Bien. Bueno, listo, muchachos, en ese orden de ideas, entonces vamos a arrancar. Voy a permitirme apagar mi cámara, pues para efectos de optimizar un poco el internet que está como molestándome, ¿vale? Vale, profe. Bien. Y ahora me van a Listo, profe. confirmar, vale, Fede, gracias. Ahora voy a compartirles pantalla y me van a confirmar si la pueden visualizar. Sí, profe, ya se mira. ¿Me dicen si ahí Sí, pueden ver mi profe. pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Señor. Entonces, bien, muchachos, pues Sí, como señor. todo inicio por favor, entonces, pueden ir silenciando sus micrófonos para de pronto no escuchar la interferencia que hay por allá. En la medida que yo vaya preguntando, pues alguno puede responder y habilita el micrófono, ¿vale? Entonces, en este momento yo estoy aquí compartiendo es el acuerdo pedagógico. Ustedes saben que como en todo inicio de clases, al momento de pues, empezar todo el proceso, pues siempre el docente lo primero que debe hacer es compartir el acuerdo pedagógico para que ustedes conozcan pues cuáles son las reglas de juego. Yo sé que ya la mayoría de docentes obviamente ya les ha compartido de su acuerdo y pues aquí tenemos simplemente el mío, que corresponde a fundamentos de matemática.
Yo sé que ya la mayoría conoce, pues, de acuerdo a los demás profesores, cómo ha sido el mecanismo del acuerdo pedagógico. Por eso es que yo aquí ya tengo aquí escrito a Rolando España Lozada, que pues, ya me han dicho que era el representante, ¿sí? Digamos que en términos generales, este acuerdo pues se va a compartir obviamente con el representante. Voy a hacer una lectura pues como rápida de ella para no ahondar tanto pues en esto porque pues tenemos que avanzar en lo demás. Pero pues básicamente en el acuerdo que tenemos ahí, tenemos obviamente las normas de siempre, ¿no? Lo que se exige, la puntualidad, el orden, ¿sí? Todo lo que corresponde pues a la entrega de trabajos oportunos, ¿sí? Adicionalmente a ello, vamos a mostrar pues mis datos de contacto que van a ser muy indispensables, primero pues por la asignatura que vamos a ver, ¿cierto? Que es Fundamentos de Matemáticas. Yo sé que más de uno de pronto presenta algunas falencias en ello y pues en este proceso en el que estamos pues vamos a aprender. Conozco obviamente que no todos aprenden de la misma manera, entonces pues yo soy una persona muy paciente, muy tolerante y respetuosa, por lo tanto pues yo pido lo mismo de parte de ustedes, yo soy muy presto pues para que me contacten si hay alguna duda, inquietud, entonces más adelante vamos a visualizar pues mis datos de contacto. Lo que tenemos aquí son como los pesos, ¿sí? Para la autoevaluación, la coevaluación, la hetero, los productos, el trabajo integrado final y el preliminar de trabajo integral. Estos pesos son los mismos para todos los profesores, para cada unidad temática son los mismos. Esto no lo inventamos nosotros. Cada unidad tiene los mismos pesos. En la medida que vamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de las actividades que se desarrollan y que pues, obviamente van complementando estos pesos a la hora final de la calificación. ¿Qué es importante pues y que se resalta obviamente en este proceso? Como ustedes saben, educación a distancia, algunos la critican porque piensan que no se aprende lo mismo, que no es lo mismo aprender educación a distancia que presencial, y más ahora pues que estamos en este proceso de pandemia. Pero eso es un mito. ¿Por qué razón? Porque el estudiante de educación a distancia, por experiencia lo comparto, es la persona que más estudia. ¿Por qué razón? Porque hay un factor clave y es la autonomía que el estudiante debe desarrollar. Y dentro de esa autonomía, pues está que debe consultar las lecturas que se le indiquen, debe hacer unas participaciones en un foro, debe hacer una interacción con el docente, ¿sí? A pesar de que hay unos encuentros presenciales donde se aclaran y se socializan algunas inquietudes, dudas con respecto a las temáticas del curso, pues el estudiante está en la autonomía de indagar por sí mismo de acuerdo a las mediaciones que el docente pues le vaya dando, ¿sí? En ese orden de ideas, por eso se resalta pues la participación, la interacción que haya en los espacios de comunicación. Ahorita en la plataforma ustedes han visto que cada unidad temática tiene un espacio para interactuar donde hay un foro, ¿sí? Que por ahí se espera que se haga la pregunta-problema o el subeje de cada unidad y pues se socialice con respecto a esa pregunta-problema, etcétera, etcétera. De esa misma manera, ¿qué más tenemos por acá así como para ir abreviando? Hay que realizar las lecturas a lo que se le indica, muchachos. Sin embargo, hay material, ahorita que mostremos en la plataforma, hay un material disponible en este momento que ustedes pueden ir revisando y que de hecho hay que hacer una lectura detallada porque de ahí va a salir, digamos, el primer producto que corresponde a fundamentos de matemáticas. Recuerden que ese producto, de acuerdo con la guía, corresponde o se hace corresponder más bien a partir de una pregunta orientadora que nosotros acá llamamos un subeje problemático o un subeje problemático, ¿sí? Esa pregunta orientadora es simplemente una pregunta que invita pues a que el estudiante, aparte de las lecturas que haga, de las explicaciones que dé el docente y de los videos que visualicen, porque hay unos videos que hay que visualizar, pues así genere su producto. Entonces, digamos que todo eso hace parte del compromiso de cada uno de ustedes y pues obviamente el mío como docente, porque yo soy la persona que los va a mediar, que los va a orientar, que va a ser un asesor más que un profesor que va a dar una clase magistral.
Yo voy a estar para socializar lo que ustedes vayan aprendiendo y para ir aclarando dudas o inquietudes. Por eso es que aquí tenemos entonces mis datos de contacto. Aquí, digamos que de manera telefónica, me van a contactar de lunes a viernes a este número que están viendo en sus pantallas, al 320-387-1103. Ahí únicamente es para llamadas, muchachos, solamente me pueden llamar ahí. Si necesitan escribirme a través de WhatsApp, hay que anotar este otro número. Mira, aquí lo tengo. Número para WhatsApp y el número para llamadas. ¿Sí? Porfa, regístrenlo en sus agendas, tomen nota de eso. Igual recuerden que esta videoconferencia está quedando grabada, entonces para su revisión, obviamente. Tengo también ahí una dirección de Skype, ¿sí? A la cual es como un WhatsApp, pues. Si los que tienen Skype ubican este usuario, van a poder escribirme por ahí también. O si no, cualquier duda, inquietud, digamos, que requieran adicional, pues a mi correo electrónico, aquí está, me la pueden hacer llegar ahí. Que cualquiera de esos canales yo les voy a estar respondiendo. Si de pronto ustedes me llaman y yo no contesto, ¿sí? Simplemente háganme las 2 llamadas perdidas que yo apenas pueda devuelvo la llamada, ¿listo? Pero sugiero, yo creo que es como más óptimo que me escriban al WhatsApp. Eso sí, ténganme un poquito de paciencia porque, chicos, aparte de que yo soy docente acá con ustedes en la Uniamazonia, también pues atiendo otros cursos como lo son cálculo integral y cálculo diferencial con el programa de administración financiera. Y pues también yo soy docente de planta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Allá soy coordinador de un programa. Entonces pues digamos que las atenciones uno las va priorizando, entonces a veces uno como que se demora o se tarda un poquito en responder si me escriben o me llaman. Pero eso sí, yo siempre respondo, yo no me demoro mucho tampoco, yo estoy respondiendo, simplemente es cuestión de tener un poquito de paciencia en eso. De esta manera, mientras nosotros vamos acoplándonos a la modalidad, a la metodología de enseñanza y pues más en esto que nos ha pegado tan duro, que es lo de la pandemia, el COVID-19, pues hay espacios que nosotros vamos a atender para las cuestiones de asesorías. Hoy tenemos el primer encuentro que debió ser el sábado, pero precisamente a mí se me presentó un inconveniente con el fluido eléctrico, lo que hubo un corto por acá en mi lugar de residencia que hizo que pues me quemara precisamente el módem de internet y pues todo el sábado estuve sin conexión. Todo el fin de semana, de hecho, hasta ayer apenas me arreglaron porque los de Claro me vinieron a solucionar, pues ya ayer en la tarde instalándome un nuevo módem. Por eso fue que pues tuvimos que vernos en la necesidad de correr y reprogramar la clase. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando vienen los encuentros sincrónicos de clase como tal, nosotros los vamos a hacer a través de Zoom, es decir, la universidad paga una licencia para estas clases y es esta herramienta que estamos utilizando. Si de pronto no funciona esta herramienta y para el próximo encuentro que tenemos es una especie de encuentro pero más de asesoría, pues si no lo hacemos por Zoom, podemos hacerlo por cualquier otra herramienta. Yo aquí, ¿qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo una herramienta que es de Microsoft y se llama Teams. Esta herramienta también es sencilla de utilizar. Y simplemente yo genero la reunión, la programo y los invito a cada uno y ya. Siempre y cuando no funcione el Zoom, ¿sí? De todas maneras, siempre por ese tipo de herramientas no va a haber ningún inconveniente ni una camisa de fuerza para eso. Entonces, digamos que, no sé, alguna pregunta que tengamos hasta ahí, que podamos ir aclarando, sino para proceder con lo demás, muchachos. Este acuerdo, vuelvo y repito, pues una copia queda con el representante Rolando, ¿sí? Y otra copia queda conmigo, que es la que yo tengo que entregar, pues para que lo revisen. Pero como les digo, yo creo que básicamente es el mismo para todas las unidades temáticas. Pues por mí está bien, profe. Vale, gracias. Rolando. ¿Eso ha subido a la plataforma, profe? Yo se lo comparto a su correo electrónico. ¿O quién me preguntó por ahí? Yo lo comparto al correo.
Ah, ok, yo lo comparto al correo electrónico de Rolando, ¿vale? Sin embargo, listo, profe. yo no tengo problema en subirlo en plataforma, no hay inconveniente, esto es público Nosotros lo para hemos todos. estado socializando en el grupo de WhatsApp para que lo lean cada uno. Igual que pues, lo que yo he mirado, los 3, 4 que nos han pasado son los mismos. Sí, entonces Rolando, yo se lo comparto y usted lo comparte, ¿vale? Sí, señor. Ya le escribí por WhatsApp, profe, para que nos lo comparta. Profe, Ah, ok, perfecto. ¿Quién me está preguntando por ahí? profe, esto, Diana Paladines. Diana. Profe, es que nosotros en las otras guías hemos querido adicionar un tema es que habemos, me incluyo ahí, varias personas que estábamos en zonas rurales donde la conexión a veces no es Sí, entiendo. nada buena. Sí. O sea, entonces nosotros hicimos una propuesta con el representante de que en caso tal de que no podamos acceder a la clase, como me pasó hace un rato en la clase anterior que la plataforma de Zoom me sacó en 4 ocasiones, no me dejaba ingresar porque la señal de Wi-Fi estaba demasiado bajita. Entonces hicimos un acuerdo para poder con tiempo plantearle este problema al profesor y poder así buscar una solución para la clase próxima. No sé si esté bien o no sé. Pues digamos que es la ventaja que también tenemos, digamos, en el caso de que los que sí contamos con la conectividad. Yo sé que esto nos puede pasar a cualquiera y pues de hecho me pasó a mí el sábado con el problema de fluido eléctrico. Pero cuando tenemos algún problema de conectividad y de pronto la persona o el estudiante no pudo conectarse definitivamente, recuerden que la clase nos queda grabada, ¿sí? Es decir, tan pronto yo termino esta sesión, Zoom me genera la grabación y yo lo que hago es publicarla en el foro, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquellos que no pudieron conectarse la revisen, ¿cierto? Ya una vez revisada, pues simplemente van a acudir a mí si tienen dudas o inquietudes, ¿sí? Entonces digo que pues eso es parte de la solución, no sé los demás compañeros qué dicen. Profe, sí, buenas noches. Sí, me parece bien, pero igual uno no está a salvo de que se le presente algún inconveniente con la red. Lo único es que yo les pediría, digamos, si de pronto se les cayó el internet o alguna cuestión de estas, pues me escriban al WhatsApp en el momento de la clase si estamos. Profe, no pude conectarme definitivamente, para que me tengan en cuenta con respecto a la asistencia, ¿sí? Pero el resto ténganlo garantizado que como esto queda grabado, la pueden revisar y esa es la ventaja que tenemos en estos momentos de pandemia porque pues lo estamos haciendo a través de conferencias virtual. Listo, entonces yo creo, Diana, que esa sería una solución, ¿sí? Lo único es que me avisen, ustedes me avisan con tiempo o en el momento que si estamos en clase y no se pudo conectar, me escriben por el WhatsApp, que yo los tengo en cuenta. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Vale, entonces muchachos, no sé cómo están haciendo con los otros profes, Rolando, con respecto a la firma del acuerdo. Si se lo envían firmado, ¿cómo están haciendo, Rolando? ¿Podría Pues me decir? lo están enviando firmado, yo lo firmo y lo devuelvo por PDF. Ah, listo, perfecto, Rolando. Entonces me hace la esperita y yo. Profe, el correo ese no es mío, ¿listo? Entonces, cambiamos datos de aquí. ¿Cuáles? Ya me lo envié por WhatsApp. Revisamos. Ah, bueno, yo ajusto eso y se lo estoy enviando, ¿vale? Pronto, pues ya hoy no, pero yo en el transcurso de mañana lo estaré haciendo, ¿vale? O me lo puede enviar por WhatsApp también. Ok, vale, listo. Entonces voy a... ¿El teléfono sí está bien? Que está acá y la Señor. cédula. Sí, Listo. señor. Vale. Entonces, venga, a ver. Mayra Alejandra Parra está por ahí conectándose, profe. Vale. Entonces, vamos a ajustarlo de una vez. Roland, España. Así, ¿no? Listo. Sí, señor. Bien, entonces esto ya podemos darlo por terminado por hoy y vamos para lo siguiente. Les decía entonces que en plataforma o en el curso de ustedes van a ver lo siguiente. Todas las unidades temáticas van a estar así. Pero ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Pues desde fundamentos de matemáticas, el material didáctico y los espacios de comunicación. Aquí en el material didáctico yo les he cargado
dentro de esta carpeta que dice material de estudio, les he cargado lo siguiente. Hay un texto guía que en este semestre vamos a poder apoyarnos de él, que se llama Matemáticas aplicadas a la administración. Esto lo pueden descargar, que de ahí muy seguramente hay algunos temas que vamos a tratar. Tenemos unos videos tutoriales, aquí lo que he cargado yo son los links de unos videos que he seleccionado para que los visualicen de manera detallada y empiecen ustedes como a tener una idea de qué es lo que van a hacer entrega o de cómo es que van a elaborar ese primer producto a entregar. Adicional, también hay una lectura corta de lo que es las matemáticas y el marketing, para que ustedes vayan también haciendo lectura de eso y pues así mismo empiecen a darle como respuesta a ese primer subeje que se nos plantea para fundamentos de matemáticas. ¿Quién me dice cuál es el subeje que se nos está planteando para fundamentos de matemáticas? ¿No han tenido la oportunidad de mirar de pronto en la guía cuál es ese subeje? Profe, ¿cuál es la importancia de los números en las situaciones de mercadeo? Eso, muy bien, muy bien. Ese es el subeje que durante el que nosotros vamos a estar ahondando en estas primeras semanas de autoaprendizaje en fundamentos de matemáticas. Es decir, esa pregunta es muy importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros y a ustedes como futuros profesionales en mercadeo identificar pues para qué es que sirven las matemáticas en su carrera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, es que hay esta lectura que dice matemáticas y marketing, ¿sí? Porque digamos que lo primero que ustedes van a empezar a hacer como entregable, pues, es como una síntesis, ¿sí? Como un resumen ahí de las lecturas y el material que yo les comparto en el que van a ir dándole respuesta a esa pregunta, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes van a hacer ahora. Pero ¿cuáles son las lecturas y cuál es el material desde el cual ustedes se van a apoyar? De esta lectura y de estos videos tutoriales, ¿sí? Además de la explicación que pues vamos a empezar a brindar en este momento. Entonces, clave una cosa, lo primero que van a hacer es una síntesis. Eso está más detallado en la guía. Y lo primero es hacer una síntesis donde ustedes van a dedicarse a responder a ese subeje, ¿sí? Que ¿cómo hacen para dar respuesta a ese subeje? Pues hagan lectura a esto que dice matemática de marketing y hagan revisión de estos videos tutoriales. Son como unos 6 links que ustedes van a revisar. Son videos cortos, son ilustrativos, son para que ustedes simplemente como que empiezan a abrir la mente y se inspiren pues para dar respuesta a esa pregunta. Eso es lo primero que van a hacer. ¿Hasta ahí es claro qué es lo que hay que entregar? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale, gracias. Entonces, en ese orden de ideas vamos a empezar a entrar pues a grano. Bueno, lo otro que les vamos a mostrar de aquí de plataforma que era el material de estudio, los espacios de comunicación. Estos espacios de comunicación, el que vamos a utilizar es básicamente este que dice asesoría virtual primer momento, que dice foros, vean, foros, asesoría virtual primer momento. Aquí ustedes van a encontrar el foro de socialización de ese primer momento. ¿Y cuál es ese primer momento? Pues el que invita a dar respuesta a esa pregunta que es el subeje. ¿Qué dice en ese foro? Aquí en este foro es simplemente, mire, yo ya abrí el tema, yo les pregunté aquí, este espacio ha sido creado con el objetivo de llevar una adecuada discusión en torno al primer subeje, que es este. ¿Cuál es la importancia de los números en las situaciones de mercado? La idea es que ustedes acá participen de manera pues adecuada, de pronto proponiendo ideas como respuesta a esa pregunta, y yo irles orientando, irles encaminando, irles diciendo, no, mire, yo le aconsejo que más bien revise este material y centre más sus ideas con respecto a la pregunta, ¿sí? Este foro es para eso, como si estuviéramos en el salón de clase y ustedes hicieran preguntas, es para eso. Este es el salón de clase, ustedes aquí me preguntan en este foro y lo pueden hacer en cualquier momento del día, en cualquier momento de hora, etcétera. Yo estoy continuamente revisando esto y estoy entrando a darle respuesta a las dudas que ustedes pongan ahí. Además, en este mismo foro
yo estaré compartiendo las grabaciones a los encuentros que tengamos. ¿Listo? Es decir, yo aquí más adelante voy a compartir esta grabación, un link donde ustedes los van a llevar para que visualicen la grabación de hoy y pues así mismo revisen y recuerden, y pues para aquellos que no se pueden conectar o tengan problemas de conexión, pues simplemente la retomen y la estudien. Bueno, esto es con respecto al espacio de comunicación donde está el foro. Vámonos entonces nuevamente. Esos dos, digamos que son los espacios más importantes que ustedes van a estar revisando, porque el resto ya es simplemente la guía. ¿Listo? Y la guía es clarito lo que hay que hacer en matemáticas, en fundamentos de matemáticas. ¿Listo? Entonces, pues en ese orden de ideas, entremos a grano ahora sí. Ahí están visualizando todavía mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Sí, sí, listo. profe, sí. Perfecto, gracias. Entonces, bien, lo primero que empezamos a ver en fundamentos de matemáticas, por eso se llama fundamentos de matemáticas, porque aquí empezamos con las bases, pues, de matemáticas, pero a mí me gusta siempre entrar en este tema de la manera no tan abstracta que a veces se suele dar, con demostraciones y un chorrero de ejercicios, etcétera. No me gusta esa manera. Obviamente yo tengo que apoyarme en algunos ejemplos así, pero yo busco la manera siempre de que ustedes identifiquen como la cotidianidad de esos conceptos que se van viendo, ¿sí? Es decir, yo muestro el concepto y voy diciéndoles la utilidad del mismo, pues obviamente en situaciones cotidianas, inclusive obviamente a lo largo de su carrera. Entonces eso es lo que yo trato siempre en las clases. Y obviamente nosotros en fundamentos de matemáticas siempre y en cualquier tema que hable de esto, es que vamos a hablar de unos conjuntos numéricos. Pero no vamos a hablar de conjuntos numéricos que de pronto en el colegio o algunos otros han visto que hablaban de lógica, de conjuntos y que unión, intersección, diferencia de conjuntos. No, eso no lo vamos a hablar así. Lo vamos a hablar de lleno en cuanto a los campos numéricos. ¿Cuáles son esos campos numéricos que nosotros tenemos que hacer hincapié? Porque pues hay que retomar eso porque estamos hablando de fundamentos. Esos campos numéricos son estos que están viendo ustedes en pantalla. Empezamos con los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales, los reales y los complejos. Pero nosotros, realmente el mundo gira en torno hasta aquí. Y más en las situaciones de mercado de ustedes, giramos hasta los números reales. Lo que pasa es que para poder entender esto, los números reales tenemos que hablar de los demás de los anteriores conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, para ir adentrándonos en ello, tengamos en cuenta lo siguiente. En este diagrama que se ha construido acá, estamos mostrando cómo cada conjunto numérico se va conteniendo en el otro. ¿Sí? Y el primer conjunto numérico que surge es este, que está más adentro de todos, que simboliza con la letra N y se denomina el conjunto de números naturales. Ahora bien, ¿por qué surgen los números naturales? O digamos una idea de surgimiento de estos números naturales. Pues resulta que por eso se llaman números naturales, porque en la antigüedad el hombre se vio en la necesidad de identificar los objetos que le rodeaban, ¿sí? Todo lo que había en la naturaleza. Empezó él a identificar una necesidad de saber con cuánto contaba, ¿cierto? Cuánto necesitaba, ¿sí? Y es por eso que empieza a armar en la antigüedad unos conjuntos. Él empezó a contar con piedritas, después con varas, con palitos, etcétera, hacer ese tipo de recolecciones para ir identificando la cantidad de bienes que tenía o de pronto lo que le faltaba, lo que necesitaba o lo que miraba simplemente a su alrededor. Por eso se llaman números naturales. Ahora, lo que pasa es que los números naturales no los veamos simplemente como su parte simbólica, ¿no? Porque ustedes dirán, los números son el 1, el 2, el 3, el 4 y ya, ¿cierto? Y hasta infinito. Pueden decir varios. No. Esos son símbolos para identificar recolecciones de objetos, ¿sí? O es que de pronto alguien ha visto por ahí el número 1 o ha visto por ahí el número 2 pasando por la calle. No, eso no se mira, eso es abstracto.
Son símbolos para representar colecciones, ¿sí? Recolecciones de objetos. Ahora, uno no mira el 1, pero uno sí puede decir que miró un auto, miró una moto, miró una persona, ¿sí? Puedo decir, uno no mira el número 2, pero puedo decir que miré 2 personas saludándose, ¿sí? Puedo decir que no veo 50.000, el número 50.000 no lo veo, pero sí veo una representación de ese número, ¿cierto? Ahora, si hablamos de billetes, de monedas, hablamos de que el papel moneda, por eso dice ahí en el billete 50.000 pesos oro, ¿cierto? Eso representa, es oro, ¿cierto? Lo que pasa es que es una representación que se ha simbolizado y se ha plasmado en un papel para identificar esa cantidad realmente, ¿vale? Pero no es que uno esté viendo ahí los 50.000, ¿no? Sino que es una representación plasmada en un papel que se le ha dado un valor. Entonces, los números naturales ya lo comenté, simplemente hablamos de que son todos estos que si nos vamos a una representación, digamos, a través de una recta numérica, diríamos que los números naturales empiezan así. Permítanme un segundo. Voy a poner aquí rápidamente esa no tan recta, pero sirve para explicar lo que quiero decir. Algunos autores consideran el 0 como un número natural y otros no. A mí me gusta considerarlo como número natural. ¿Por qué? Porque el 0 significa ausencia, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que algo que se simbolice con el 0 significa que no hay o no lo tiene, ¿sí? Pero los números naturales empezaron así. Después tenemos que el 1, el 2, el 3, etc. De aquí para acá, etc. Y hasta infinito, ¿sí? Resulta que estos números naturales tienen un problema en su construcción, y es que no me sirve para dar solución a todas las situaciones. Si bien es cierto, el hombre puede identificar recolecciones con cada uno de estos números que tenemos, ¿cierto? Por eso es que el hombre puede hacer estas operaciones. 5 menos 3, eso está muy fácil, decimos 2, ¿cierto? 4 menos 1, decimos 3, etcétera, etcétera. Y la suma, todos conocemos cómo es la operación suma. Pero resulta que esto tiene un problema y es cuando vemos la siguiente operación. Por ejemplo, si yo ya miro 5 menos 7, ¿qué pasa ahí? ¿Alguien me puede decir ese 5 menos 7 cuánto me va a dar? Menos 2. Esto me da menos 2. Pero miren, los números, esto ya no es un número natural, ¿cierto? Nosotros lo sabemos porque ya pasamos por el bachillerato y tal, pero si ustedes le preguntan a un niño, a sus hijos que no hayan llegado todavía a sexto, séptimo, él no le va a hacer esta operación así. Es decir, él no le va a poner menos 2. Él lo que va a hacer, si lo hace, es poner 2. ¿Por qué? Porque en el colegio nos enseñaron que al número grande le restamos el pequeño, y no que a un número pequeño le restamos uno grande, porque no va a existir, ¿cierto? Entonces, esta operación así, con este menos 2, ya no está dentro de los números naturales, porque miren, aquí los estoy representando y básicamente los números naturales son los positivos, ¿cierto? Son los positivos. Entonces, cuando vemos situaciones en las que el hombre se enfrenta y que no puede representarlas a través de un número natural, ¿alguien podría decirme un ejemplo de una situación? Ya le recuerdo, los números naturales son números positivos, ¿sí? Del 0 hasta el infinito. Pero cuando vemos una situación cotidiana, y piensen en su carrera, en la que se vea representado un número negativo y que ya no es natural, obviamente. ¿En qué situaciones? En las situaciones de deudas. Correcto, muy bien. Cuando nosotros debemos, ¿cierto? Ese deber, esa deuda, se representa con una cantidad negativa, ¿cierto? Porque es plata que no tenemos, pero que hay que pagar, ¿cierto? Entonces, esa deuda se simboliza con un número negativo. Y precisamente esa es una situación, es una de las situaciones más elementales para representar los números
para representar la dificultad que hubo en la antigüedad por parte del hombre para dar soluciones a este tipo de operaciones. ¿Sí? Porque si el hombre... Representación de los años también. Correcto. Porque ustedes saben, si hablamos de los años, ustedes saben que se toma como punto de partida un año. ¿Cuál es ese punto de partida que siempre se toma? El 1 Cero antes de Cristo. Eso. Cero. Decimos el cero cero, no existió. ojo, pila con lo El que voy a año cero ubicar nunca acá. existió. No es que Antes y exista el después año de cero. Cristo. Exacto. Lo que El pasa es que en eje lugar de de, la en lugar de poner el cero, colocan 2000, ¿cierto? Y para acá es antes de Cristo y para acá es después de Cristo. No es que coloquen el cero, pero sí colocan como punto de partida el 2000, ¿cierto? Y dicen antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Y lo antes de Cristo es menos y lo después de Cristo más, ¿cierto? Y lo mismo pasa con otra situación, que es cuando hablamos de las temperaturas, ¿sí? Cuando hablamos de las temperaturas, ustedes saben que hay temperaturas que se les dice bajo cero, ¿no? ¿Y qué pasa con las temperaturas que son bajo cero? ¿A qué hacen referencia? Negativo. Algo de frío. Cuando hace frío, ¿cierto? Y esas cantidades que se refieren a que hace frío, se representan con números negativos, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones fueron las que conllevaron al hombre a decir, no, ya no me sirve trabajar únicamente con los números naturales, porque yo tengo 5, digamos, en esa época, que existía algo bien particular en el comercio, cómo se daba, porque en esa época no había moneda, pero había algo que se llama, ¿cómo? ¿El trueque? El trueque, muy bien. El trueque es una especie, es un intercambio, ¿cierto? Es un intercambio. Entonces, ¿qué pasa? Si en esa antigüedad el hombre necesitaba cambiar, disponía, digámoslo así, de, qué sé yo, de 5, perdón, disponía de 5 semovientes, ya sea ganado, marrano, lo que quieran llamarlo, 5 semovientes, le digo yo. Y necesitaba, digamos, ¿ahí me escuchan todavía, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, perfecto. Digamos, Sí, señor. gracias. Y digamos, necesitaba hacer un intercambio y no contaba con la cantidad requerida. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había un descuadre, ¿sí? Porque él iba a quedar debiendo para poder cumplir con la cantidad requerida. Entonces, ahí empiezan a surgir esas situaciones en las que hay que tener en cuenta la deuda, pero que se representa con un número negativo. Y es por eso que surge este otro conjunto de números que se representan con la letra Z. Y ese conjunto de números que se representan con la letra Z ya es el conjunto de los números enteros. Nada más que, ¿por qué se llaman enteros? Porque vienen a completar la recta numérica que nosotros habíamos colocado acá, en la que simplemente teníamos, así vuelvo y coloco esto, teníamos de aquí para acá los números naturales que decíamos ahora son los números positivos, pero de aquí, de aquí para acá tenemos los negativos. Entonces, esos números enteros que son la unión de los positivos con los negativos se llaman los números enteros que se representan con la letra Z. ¿Sí? Esa unión vino a darme entonces solución a esas operaciones como esta. Y aquí sí ya existe el -2. Esto ya tiene sentido, ¿sí? Porque aquí ya las situaciones de deuda, de temperaturas bajo cero, ¿cierto? Y todas esas cuestiones ya tienen una solución para poder representarla, ¿sí? Ahora lo que pasa es que estos números, voy a poner aquí otra vez esto así. Estos números también tienen un problema. ¿Por qué se llaman también números enteros? ¿Por qué le llamamos números enteros a este conjunto numérico? Porque No están fraccionados, no son partes. correcto, no son partes, no están fraccionados. Aquí nunca nosotros vamos a hablar de un decimal. Nosotros vamos a hablar de cantidades exactas. Es decir, en donde vemos situaciones cotidianas en las que se hable de números enteros bien específicamente. Por ejemplo, cuando nos preguntan en una encuesta y una encuesta para alguna estadística que nos digan con cuántas personas conviven.
Nosotros, créanme que ustedes ninguno va a responder, no, yo vivo con 2,3 personas. O no, yo vivo con 5,4 personas. O 5,1. No, nadie me va a poder responder eso, porque eso no es posible. Usted vive Yo tengo con... esposa y media. Ahorita me dicen por ahí, no, es que mi hermano es mochito. O que es medio hermano. No, eso no. Esto, ¿qué pasa? Aquí uno vive con una persona, 2 personas, 3 personas, o vive solo, ¿sí? Entonces, esas situaciones son las a las que me refiero, cantidades exactas, ¿cierto? Y esas cantidades exactas representan números enteros, ¿listo? Ahora, resulta que ahí nos dimos cuenta de un problema que tienen los números enteros. Y es entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el hombre se ve enfrentado a lo siguiente? Cuando aparece, por ejemplo, la mitad, que esa mitad la podemos escribir como 1/2 o la podemos escribir como 0,5. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Sí? O a veces el hombre también se ve en la necesidad de otro valor por aquí decimal, 2,5. ¿Sí? Cuando el hombre empieza a identificar que divide una unidad o un número y le queda otra parte, ¿cierto? Ahí es cuando ya surge otro campo de números. ¿Cuál es ese otro campo de números que surge en el que ya se empieza a quedar corta las situaciones con números enteros? Racionales. Los racionales, muy bien, los que se representan con la letra Q mayúscula. Esos son los números racionales. ¿Y cuáles son esos números racionales? Pues son los mismos, ahí sí ya son los mismos fraccionarios, los mismos decimales que ustedes ven. ¿Sí? Esas representaciones de divisiones son a las que nos referimos con los números racionales. Bueno, aquí teníamos algunos ejemplos de situaciones que pueden tomarse para ir entendiendo lo de los números negativos y los números positivos. Habíamos hablado ya de las temperaturas, pero aquí también hablamos de la altitud, ¿sí? Hablamos de situaciones de cuando se habla que sobre el nivel del mar, ¿ya han escuchado eso? Tantos pies sobre el nivel del mar, ¿sí? Cuando si el nivel del mar, ¿a qué hace referencia entonces? Si lo llevamos a un plano cartesiano, al cero, ¿sí? Todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Entonces, cuando ustedes escuchen de tantos metros de profundidad, si digamos le hablan de 50 metros de profundidad, ustedes necesitan representar esa cantidad. ¿Cómo van a hacer? Van a escribir menos 50 metros. ¿Listo? Porque se están hablando de profundidad, quiere decir que es bajo el nivel del mar. Y si les dicen 50 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces ustedes saben que es cantidad positiva. Esos son ejemplos. Bueno, esta situación. Entonces ya de acuerdo a que los números enteros se me quedan cortos en situaciones que interesan, que tienen que ver ya con la división, ¿sí? Entonces miren, 4/6, aquí tenemos una pizza que se ha dividido En ¿cierto? 6. Correcto. Y tenemos otra y se van a sumar, ¿sí? Pero esta otra se ha dividido en 4, ¿sí? Pero es la misma pizza, lo que pasa es que ha dividido en 4, acá se ha dividido en 6, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de situaciones es lo que me va generando ese otro conjunto numérico porque resulta que se va quedando cortos los números enteros para las situaciones en las que interviene ya la división. En pocas palabras, un número racional, ¿qué es? Un número racional, su definición es sencilla, es simplemente la división de dos números enteros, ¿sí? Es decir, un número racional es la división de dos números enteros, pero con una excepción, de que el número que aparezca acá como divisor tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Es decir, ustedes saben que coger un número y dividirle entre 0, eso no existe, ¿sí? Entonces, tiene que ser diferente de 0, puede ser 1, 2, 3, cualquiera, menos 1, menos 2, menos 3, cualquiera diferente de 0, ¿sí? Entonces, es simplemente la división entre dos números enteros. Eso es un número racional. Hay unas situaciones, por ejemplo, que me generan números racionales y es básicamente la siguiente. Esta situación que yo les voy a comentar en este momento, voy a borrar esto otra vez. Y vuelvo a colocar yo acá
una recta, pero esta situación que yo voy a explicar acá es una paradoja y surge en la época de la antigüedad, básicamente con los griegos, y es para comentar lo siguiente. Resulta que vamos a hablar aquí de que esto es una carrera de atletismo, una competencia en la que obviamente aquí está el punto de partida. Y acá pues está la llegada. No importa cuántos metros es esa carrera. Lo que importa es lo siguiente. Resulta que esa persona que generó esta paradoja se llama Zenón de Alejandría. Es un griego de por allá del mil y pico. ¿Qué pasó con esta persona? Él dijo que él iba a demostrar que en una competencia de atletismo, un atleta nunca iba a poder llegar a la meta. ¿Por qué razón? Si decimos que el punto de partida es 0, ¿cierto? Y digamos que la llegada sea 1, ¿sí? Él decía, nunca el atleta va a llegar nunca va a llegar acá a la meta. Entonces, llegada también se llama meta. ¿Por qué razón? Él dice, lo que pasa es que para él llegar, y uno se pregunta, pero ¿por qué el atleta no va a llegar? A no ser que se muera de camino, ¿cierto? No, uno de persona en esa época dice, eso es mentira, el atleta llega. Pero él decía, no, ningún atleta va a poder llegar. ¿Por qué? Porque resulta que si el atleta va a hacer su recorrido desde 0 hasta 1, él tiene que pasar obligatoriamente por aquí. Y eso que he señalado ahí es más o menos que como la mitad. La mitad. Muy bien. 0.5. Recuerden que Medio la mitad la podemos expresar así, ¿no? Un medio o 0.5. O 0.5. ¿Sí? Entonces, claro, él dice, el atleta nunca va a poder llegar a la meta porque él tiene que pasar por aquí. Y esto es obvio para todos, ¿no? Tiene que pasar por la mitad, claro. Tiene que hacer la mitad de su recorrido. Pero él dice, ¿por qué no llega? Porque como tiene que llegar a la mitad, pero resulta que para llegar a la mitad, ese atleta también tiene que llegar a la mitad. ¿Cierto? Es decir, para llegar a la mitad tiene que llegar a la mitad de la mitad. Que sería un cuarto, ¿no, profe? Que sería un cuarto, muy bien. Un cuarto, sí. Y él llega y dice, pero resulta que para llegar a la mitad de la mitad, ¿qué creen que va a pasar? Hay que llegar al octavo. Tiene que llegar a la mitad de la mitad de la mitad, o sea, un octavo. Y pues ya se imaginan a dónde voy, ¿no? A fraccionar ese número hasta lo infinito hacia adentro. Exacto, miren que desde 0 hasta 1, mire cómo yo puedo ir fraccionándolo, ¿sí? Y con una explicación que uno dice de manera abstracta, es verdad. El atleta nunca va a llegar a la llegada porque tiene que pasar a la mitad, pero para llegar a la mitad tiene que llegar a un cuarto, y ese un cuarto tiene que llegar a un octavo, y pues así sucesivamente, y eso se me vuelve infinitamente pequeño, ¿sí? Entonces, ahí vemos reflejada una situación en la que ¿qué números están participando? Los números racionales, ¿sí? Esos números racionales vinieron a solucionar ese problema que tenían los enteros, porque los enteros los enteros son el 1, el 4, el 1, el 2, ¿cierto? Pero no un cuarto, 1, 2, ¿sí? Entonces vinieron a solucionarme las situaciones que ocurrían cuando se iba fraccionando una cierta cantidad. Pero ¿sí? Los problemas de divorcio. ¿Perdón? También solucionar los problemas de divorcio. Ah, claro, porque pues si estamos, bueno, si a cualquier unión libre, hay un mito que habla de eso precisamente con los números fraccionarios que gracias a aparecieron fue por los primeros divorcios, porque antiguamente la gente no se divorciaba. Sí, antes no ahorita se cuando divorciaban, hubo separaciones de bienes y cuando dieron alimentación, entonces se fraccionó todo, hasta el sueldo. Pero entonces al menos ahí ya hay para empezar a justificar, ¿no? Ahí el lío es cuando una de las dos partes no ha hecho nada y la otra ha hecho todo y tiene que dividirlo por la mitad, ¿no? Sí. Pero bien, entonces... Capitulaciones. Exacto, hay que hacer firmar capitulaciones. Entonces, bien, esto es para que simplemente se vayan teniendo una idea
de cómo son las situaciones que generan estos números racionales. Ya decíamos que en términos generales un racional, permítame, un racional es, un racional es la división de dos números. Entonces yo voy a poner aquí de manera simbólica que el racional es la división de dos números. Así, mire, donde A y B es cualquier número entero, pero B tiene que ser diferente, ojo, este B tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces, siempre, cualquier número que ustedes identifiquen que surja por la división de otros dos, significa que es un número, ¿qué? Un número racional. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa entonces ahí con eso que les acabé de decir? ¿Qué pasa entonces con este otro número que yo les voy a colocar aquí? ¿Qué pasa con este número? Raíz de 2. Si lo analizamos, ese número no surgió de coger otros dos números y dividirlos. ¿O será que ustedes conocen de pronto dos números que dividido me dé raíz de 2? ¿Qué pasa con este número? Este número no surge de dividir dos números enteros. Lo mismo que este otro número. Voy a ponerlo aquí a ver si recuerdan este número cuánto es. ¿Alguien me dice este número más o menos cuánto es? ¿O si saben este número cuál es? Es el pi, 3,1416. Muy bien, aproximadamente esto. ¿Sí? Aunque bueno, es técnicamente infinito. Sí, eso siguen dando cifras. Sí, claro. Uno utiliza esta como para redondear. ¿Sí? Y lo mismo pasa con esta raíz de 2. El valor de raíz de 2 es así, 1,4142 y siguen dándome números decimales. ¿Sí? Pero miren que esto lo traigo a colación, ¿por qué razón? Porque si yo tomo dos números, por ejemplo, un medio, y los divido, me da 0,5. ¿Sí? Si tomo, por ejemplo, un tercio, los divido, y eso me da 0,333 y me siguen dando 333. ¿Sí? Pero ojo, miren, por lo menos el 0,5 y el 0,333 salieron ¿de dónde? De dividir dos números enteros, ¿cierto? Pero estos números, el pi y el raíz de 2, no salieron de hacer divisiones entre dos números. Por ejemplo, el número pi surge porque en la antigüedad a alguien se le ocurrió medir la circunferencia, ¿sí? Y tratar de buscar las mediciones de esa circunferencia, porque lo que querían era tratar de hacer aproximaciones cuadrangulares a esa circunferencia, ¿cierto? Por ejemplo, por eso es que existen los polígonos o las figuras de polígonos regulares, ¿sí? Que son estas que uno ve como más o menos así. ¿Sí? Estos son aproximaciones, y hicieron tantas aproximaciones tan infinitas, que lo que en esa antigüedad el hombre lo que quería que era encontrar una medición precisa a un círculo, ¿sí? A esa circunferencia, que es el borde de ese círculo. Y ahí surgieron los polígonos. Y en la búsqueda de esa medición, por cuadrar el círculo, y lo digo así como coloquialmente, por tratar de cuadrar el círculo fue que encontraron este número, 3,1416. Pues salió de aproximaciones a esas mediciones que se hacían. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo surge el de raíz de 2? Un ejemplo puede ser el siguiente. Un ejemplo es el siguiente. Voy a borrar aquí. Y voy a poner aquí este cuadrito. Voy a tratar de hacer un super cuadro acá. ¿Sí? Uy, no, ahí me lo cuadra automáticamente el programa. Entonces, digamos que este cuadrito tiene lado 1. ¿Sí? Y si tiene lado 1 aquí, pues como es un cuadrado, pues que obvio, ¿no? Todos los demás lados también valen 1. ¿Sí? Ahora, resulta que una situación de la antigüedad es la siguiente, y ahora les digo que también se presenta actualmente.
Es que el hombre ya conocía la medida de los lados de ese cuadrado, pero él necesitaba esta. Él no necesitaba esa medida de los lados porque ya la conocía fácilmente. Él necesitaba esta diagonal, ¿cuánto mide? Porque esta diagonal no mide 1, mide más. ¿Sí? Entonces, él necesitaba encontrar la medida de esa diagonal. Entonces, La constante pitagórica. correcto. Entonces, cuando viene algo que a algunos de pronto les dio mate en el bachiller, y es este teoremita. H igual a altura sobre. ¿Qué se llama como? Teorema de ¿Hipotenusa? Pitágoras. El teorema se llama teorema de Pitágoras, en honor a Teorema un griego de Pitágoras. la antigüedad que se inventó eso. Y este teorema sirve para aplicarlo cuando los triángulos son rectángulos, ¿no? Un triángulo rectángulo es todo aquel que tiene un ángulo de 90 grados, aquí. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que yo quiero utilizar es lo siguiente. Esta diagonal la simbolizaron con una H, digámoslo, para entenderlo nosotros, ¿sí? Que es la que tenemos aquí representada. Esta A y esta B son los lados de ese cuadrado, en este caso del triángulo, ¿sí? Porque ahorita nos vamos a centrar aquí, en el triángulo. Entonces decimos que el lado A es este, que vale 1, mientras que el lado B también vale 1, ¿sí? Y lo que necesitamos es cuánto vale H, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas ya tengo todo según este teorema. H no la conozco, por lo tanto la escribo tal cual. La A sí la conozco, vale 1, y la escribo 1 al cuadrado. La B también la conozco, vale 1, también la escribo. Y lo que hago ahí, ¿qué es? Operar esas cantidades. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Pues 1. Y el otro 1 al cuadrado, pues también 1. ¿Esto cuánto da? Da 2. ¿Sí? Ahora, eso es 2. Pero miren que aquí me está apareciendo h al cuadrado igual a 2. Yo necesito es h, ¿no? Yo no necesito h cuadrado, yo necesito h. ¿Cómo hago para despejar este cuadrado que hay aquí? La operación contraria a la potenciación es la radicación. Entonces este cuadrado al otro lado viene a representarse con una raíz cuadrada. Entonces miren, este 2 que ven acá, como ya despeja h, ¿cómo me quedó? Raíz de 2. O sea que h, ¿cuánto vale? H vale 1.41. Hasta ahí digamos que el hombre se dio cuenta de dónde salió ese raíz de 2. Y ya después con otro tipo de cálculos que vinieron mucho más adelante se da cuenta que es 1,4142 y ahí me siguen dando decimales. Actualmente todavía están buscando, actualmente van recorriendo cuántas decimales todavía le siguen quedando raíz de 2, lo mismo que el número pi, y no han encontrado la final. ¿Por qué? Porque ese ya es otro conjunto numérico que está acá representado. ¿Cuál es ese otro conjunto numérico? Mire, nosotros íbamos acá en los racionales, pero ese otro conjunto numérico está aparte de los de acá, se representa con la letra I, y se llaman los números irracionales. Esto, miren aquí, los irracionales. Esos irracionales están aparte de los racionales, ¿por qué razón? Porque pues sí ve que los procedimientos para obtenerlos no son divisiones ni otras cosas, sino que salen de procesos distintos, como a través de las mediciones, a través de operaciones como teoremas, como el de teorema de Pitágoras, ¿sí? Y hay otros números así, prácticamente todos los números que ustedes encuentren como raíz, dentro de una raíz, es un número irracional, ¿sí? Básicamente casi, bueno, la mayoría, ¿no? Esos números irracionales, aquí tengo una operación que hice de manera abstracta aplicando el teorema de Pitágoras, que fue para encontrar cuánto medía esta diagonal de ese cuadrado. Pero yo sé que más de uno me va a preguntar, bueno, pero ¿para qué carajos el profe me muestra eso del teorema de Pitágoras y calcular esa diagonal de ese cuadrado? Aquí yo lo hice con el ejemplo de que sea un cuadrado de lado 1, ¿sí? Pero ojo, esta medida de la diagonal actualmente se utiliza. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a saber que eso viene del teorema de Pitágoras y que es el resultado de una raíz de algún número. ¿Quién me puede decir
esa diagonal, ¿en qué situación de la cotidianidad la puedo ver reflejada? No todos al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo es la pregunta, profe? Pues yo paso a creer que debe ser ahí donde, o sea, se vería como cuando uno debe como calcular si de pronto qué se puede perder o qué no, ¿sí? Algo así. Profe, cuando Pero usted eso va fue por cuando hablamos de los enteros. Cuando usted va por la calle y dice, en este parque yo no me voy a dar la vuelta por la esquina, sino que me mando en diagonal, me atravieso el parque. Pero si usted necesitara, oye, si necesitáramos, y vámonos a una situación más específica, que yo sé que más de uno se da cuenta y se preocupa precisamente por eso. Y yo voy a hacer este dibujito acá, y voy a ver si me lo entienden y ustedes me van a decir en dónde es que se ve reflejada más cotidianamente esa situación de la diagonal cuando yo necesito conocer esa medida cuánto vale. ¿Sí? Área completa. Voy a ponerle esto para que lo entiendan más fácil. Televisor. Un televisor, muy bien. Ustedes cuando van a comprar un televisor, ¿ustedes será que dicen, deme ese televisor que mide tanto de largo por tanto de alto? No pide 32 pulgadas. ¿O será que ustedes preguntan, deme ese pulgadas, ¿cierto? Pero, ¿y esas pulgadas dónde creen que las están midiendo? En las diagonales. Sí. Exacto, las diagonales. ¿Sí? Miren, aquí. Ustedes no van a preguntar. Ustedes no van a preguntar, véndame el televisor de 50 centímetros de largo por tanto de alto. No, ustedes dicen, denme ese televisor de 32 pulgadas. O Gracias a Dios por Pitágoras. Exacto. Esa medida se calcula es con Pitágoras, ¿sí? Y lo que pasa es que la representan en pulgadas, porque digamos que las pulgadas me ahorra escribir el número en centímetros, y pues para escribir el número en centímetros, pues yo tengo que hacer el cálculo, la conversión de una pulgada, cuánto vale en centímetros, y eso me va a dar, digamos que si hablo de 32 pulgadas, eso me da un centímetro, ¿no? Entonces eso me queda un decimal. Entonces para no escribirlo como decimal, lo escriben de su manera más aproximada, que es a través de las pulgadas, ¿sí? Pero miren, esa es una situación en la cotidianidad donde estamos viendo reflejado el teorema de Pitágoras y básicamente un número irracional, ¿sí? Lo mismo pasa con los celulares, ¿no? Las tablets, todo. Claro, ustedes siempre denme ese celular de cuántas pulgadas de pantalla tienen, ¿sí? Entonces lo mismo sucede. Entonces miren que ahí nos estamos dando cuenta de dónde estamos viendo esas situaciones, pues que corresponden aquí a los números irracionales. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo tengo aquí representado en conjuntos que dentro de los racionales, ¿quiénes están? Los naturales y a su vez los enteros, que los naturales están dentro de los enteros y los enteros dentro de los racionales, pero los irracionales están aparte, ¿sí? Pero es porque vinieron a llenar esos vacíos de problemas que tienen que ver con raíces cuadradas y números pi, todas esas cuestiones, de números que surgen de procedimientos diferentes a la división y a cualquier otra operación. Pero la unión de los racionales con los irracionales dio origen a otro conjunto numérico, que son los números reales. Esos números reales, entonces, comprenden a todos los demás números, los racionales y los irracionales. Es decir, ya la recta numérica se me completa con los números que están dentro de raíces cuadradas, con los números fraccionarios, etc. A eso se le llaman los números reales, que son el círculo, el óvalo que ustedes están viendo aquí de color azul. Lo que pasa es que hasta ahí nosotros llegamos, hasta los números reales, porque hay otro tipo de conjunto numérico que son los números complejos, pero los números complejos son para situaciones que tienen que ver ya, que nosotros no vamos a tocar en el transcurso del curso, y que además son más como para tipo de matemáticas que manejan estructuras algebraicas totalmente diferentes, que no son tan aplicables pues en situaciones así como tan cotidianas. Son mucho más profundos los números complejos. Entonces nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, hasta los números reales. Y hablemos de entonces, sigamos hablando acá de situaciones con números
números reales y racionales. Por ejemplo, dentro de los racionales, miren, los enteros son racionales. Recuerden que los enteros están dentro de los racionales. Ejemplos de números enteros, ¿cuáles? El -15, el -1, el 1, el 8, el 1256. Todos los números enteros que ustedes vean positivos o negativos, pues son números racionales también. ¿Qué son números racionales también? Los decimales que son exactos. Por ejemplo, el 0.25, el 0.123, el 10.5, el 3,08, etcétera. Todos esos decimales exactos, como el 0.5, se les llama decimales exactos, pero siguen siendo racionales. Recuerden que estos decimales surgen de dividir otros dos números, ¿no? Los decimales periódicos puros, ¿cuáles son esos decimales periódicos puros? El 0,6666, el 0,151515. Miren que aquí hay una periodicidad. ¿Cuál? Aquí el 6, aquí el 15, ¿sí? Pero estos números surgieron de dividir otros dos. Lo mismo pasa con los periódicos mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque me combina hasta 3 decimales, por ejemplo 1,257 y se sigue repitiendo el 7. Entonces, pero salieron de dividir otros dos números. ¿Qué pasa con los números irracionales? Que son también decimales. Ojo, no confundirlos todos los decimales como si fueran números irracionales. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los irracionales no surgen de dividir dos números, sino que son números que salen de operaciones distintas, como por ejemplo calcular la raíz de 2, que fue el que hicimos ahorita con el teorema de Pitágoras, o calcular la raíz de 3. Miren que la raíz de 3, vean, toda la cantidad de decimales que hay, ¿sí? Y ninguno se está repitiendo, siguen saliendo decimales de manera indefinida. Por eso se llaman irracionales, porque el surgimiento de cada decimal ni siquiera nos cabe en la calculadora, ¿sí? No cabe porque se siguen operando y sigue saliendo, al seguir haciendo la operación me sigue arrojando más números. Esos números, ¿cómo se representan en la recta numérica? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de representación del número pi, 3,14. Miren que la recta numérica me está mostrando de 0 hasta el 3, pero el 3,14, miren, es el 3 y un poquito más, ¿sí? ¿Cómo se representan los números en la de raíz cuadrada? Pues aquí tenemos un ejemplo también. Aquí tenemos una recta numérica en la que tenemos del 0 hasta el 1, pero hay que hacer uso de un triángulo como el que pusimos ahora y a través del teorema de Pitágoras calcular ese valor y más o menos aproximarlo para decir que, por ejemplo, la raíz de 2 que ustedes dijeron por ahí es 1.4142. Miren que es 1 y un poquito más. La raíz de 3 es 1.7320, o sea, 1 y un poquito más, y pues así con los demás valores. Nosotros no vamos a entrarnos a representar esto, no es el tema de nosotros, pero pues simplemente es como para que identifiquen que esos números racionales también se pueden ubicar en una recta. Ejemplos acá de números racionales y de números irracionales. Vean, un tercio al dividirlo da 0,3 y de manera indefinida, pero es un número racional porque surgió de dividir el 1 con el 3. El número 1, bueno, aquí están mostrando simplemente es como una aproximación al número 1. La raíz de 2, un número irracional que miren aquí como que me muestran que se van aumentando y sigue de manera indefinida esos números decimales. Otro número irracional, el raíz de 3, el número e, que este es el número de Euler, es así 2.7182, y este número surge de procedimientos que se ven en cálculo que tienen que ver con los límites de funciones. El número pi, que ya les decía que surgió de tratar de buscar la cuadratura del círculo. Y pues los números complejos, que son los que les decía que no vamos a tocar, pero que aquí les estoy mostrando que es un número complejo. Son esos números que son negativos pero que tienen una raíz cuadrada, a eso se le llaman números complejos, pero esos son los que no vamos a tocar. Entonces, pues esto que hemos visualizado hasta aquí, muchachos, es digamos que... Menos mal no los vamos a tocar, profe. Sí, menos mal no los vamos a tocar porque me vuelven locos. Yo estoy más perdido. Cuéntame, sí. La sucesión de Fibonacci tiene ciertos números, ellos, pues obviamente al aumentar son números reales, pero ellos se recogen hasta 0. Sí. Los procesos inversos vienen desde 0, o sea, el principio es 0 y
la sucesión aumenta. Lo que pasa es que como es una sucesión y se número tiende doble. de manera indefinida, ¿sí? Esa sucesión de Fibonacci es un número irracional. Sí, es un número real, obviamente los irracionales están dentro de los reales, pero surge de procedimientos que conllevan, digamos, a través de aproximaciones, por eso llama sucesión, ¿sí? Y viene a ser un número irracional, y esa proporción áurea que uno encuentra, que es la sucesión de Fibonacci en otros tipos de sucesiones, pues está inmersa en varias mediciones, en varios aspectos de la inclusive de la naturaleza, en Los algunas... girasoles, los caracoles, todo ese tema. Exacto, eso que más adelante Las galaxias. conoce como, se me olvidó en este momento, ¿cómo es que le están llamando ahora? Los fractales. Los Fractales, sí señor. Ese El tipo- hielo, el agua. Y ese estudio de los fractales es un estudio que ya data de épocas más actuales. Eso es ya acá, básicamente, de comienzos del siglo XX, ¿sí? Que empezó al surgimiento del estudio de los fractales. Y esto precisamente me permite identificar los números que hay en componentes microscópicos, ¿sí? Como, digamos, La nieve del hielo. exacto, le iba a decir, en la composición del hielo, en la nieve, ¿sí? Las Algunas estructuras que cosas. forman, ¿sí? Originadas por números, ¿sí? O la explicación para entender esas estructuras, es a lo que llaman fractales. Y bueno, hay otra cosa, hay otro tipo de números, así que son números irracionales también. Entonces, pero pues, por ahora esto que yo les mostraba acá, era como para que fuéramos entendiendo cómo es de amplio Que le tomáramos amor a los números. el tema de los números, correcto. Y pues como la pregunta es cuál Profe, es la una importancia. pregunta. Sí, sí. ¿Me escuchó? ¿Y las recuperaciones cómo van a ser? No hay recuperaciones, tiene que pasar esa evaluación como sea. Bueno, Tiene que ir de 0 a la llegada. por ahora no se me distorsionan, digamos, en el sentido de cómo es la forma de operar. Por ahora, sepan que estamos como en la parte teórica en la que yo necesito es que ustedes, con lo que les he hablado hoy, con la lectura que hagan y con la visualización de los videos, ustedes tengan elementos para empezar a darle respuesta a ese subeje problemático, ¿sí? Miren que yo creo que ya empiezan a pensar ustedes en que, sí, mire, aquí necesitamos los números para ir resolviendo este tipo de situaciones. Miren que hay una particularidad en los negocios y en el mercadeo, y es precisamente el mercado de las divisas, ¿no? El mercado también de la bolsa de valores. Y en eso, ¿qué creen que es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está moviendo para uno que le vaya bien en el mercado de divisas y en la bolsa de valores? Las tendencias. Y esas tendencias son marcadas ¿por qué? Por números, ¿no? Por números. ¿Sí? Ustedes saben que para que le vaya bien el mercado de divisas, yo pregunto, ¿una divisa qué es? Moneda. Una moneda, ¿cierto? Una moneda. Entonces, ¿qué pasa con el mercado de divisas? Estar atentos simplemente a que cuando, digamos, si hablamos del dólar, cuando baje, comprarlo, ¿no? Y comprarlo para después, cuando suba, vender, ¿no? Y pues así mismo va quedando una utilidad porque uno está atento a esas tendencias, obviamente esas fluctuaciones, ¿sí? Y encontrar el mejor momento de venta, ¿sí? Y pues por eso es que después esas tasas se incrementan, porque pues por eso es que el dólar hoy en día está casi que llegando a los 4.000 pesos, de acuerdo a la moneda colombiana. Entonces, ahí estamos viendo reflejado que números, ¿sí? Y mire, esa es una situación cotidiana, directa del mercadeo, ¿sí? Entonces ese tipo de cositas son las que ustedes tienen que invitarlos a reflexionar para que empiecen pues a armar ese primer entregable que corresponde a fundamentos de matemáticas. Más adelante, cuando veamos en el siguiente encuentro, ya vamos a empezar a hacer operaciones y vamos a mirar que en otros temas también tocamos los números, por ejemplo en el tema de los porcentajes, toda esa cuestión hay que irla viendo. Por ahora yo digamos que puedo decirles que les queda como reflexión, y ya les quedan algunas inquietudes obviamente, y esa es la idea, de cómo por dónde empezar a hacer esa síntesis que da respuesta a la pregunta de este primer momento.
cuál es la importancia de los números en las situaciones de mercado. Yo creo que ya empiezan a tener una base por ahí de eso. Entonces, pues simplemente los invito, muchachos, a que consulten esos tutoriales. Preocupado. ¿sí? Y que queden preocupados, eso está muy bien, ¿sí? Porque esa es la idea, que queden inquietos, porque yo necesito que si hay dudas, inquietudes, pues las hagan, las pregunten y no se queden con ellas. Por muy boba que sea la pregunta, háganla, no les dé pena. Igual ahí está mi WhatsApp por si necesitan escribirme, ya les compartí pues el teléfono, también si necesitan llamar, o el correo electrónico. Entonces, pues muchachos, no sé, algo que tenga por aclarar con respecto a lo que deben empezar a hacer en estas semanas. No, profe. Por ahora, pues leer, ¿no? Y estudiar el material de estudio de fundamentos de matemáticas. Esta grabación yo la comparto en el foro para que vuelvan y la revisen. Profe, gracias. Entonces, muchachos, yo creo que ya me despido. Entonces, espero pasen una buena noche y no van a tener pesadillas con el profesor. Dele, profe, descanse. Ay, yo no Vale, entendí profe, nada. muchas gracias. Bueno, que estén bien. Profe, que descanse, hasta luego. Gracias. Gracias. Tener pesadillas con los números complejos. Gracias.